Bien, le damos la bienvenida a los estudiantes a este tutorial número 5 en SPSS. Vamos a trabajar en este tutorial elementos de estadística descriptiva y nos vamos a centrar principalmente en los tipos de variables que se trabaja en la estadística descriptiva, ya sea como variables categóricas o continuas, entendiendo las categóricas como ordinales o nominales y las continuas como escala. Haciendo descriptivo desde estos dos recursos. Vamos a centrarnos en las propiedades de las distribuciones, por eso es importante entender qué se puede hacer con cada variable, a qué variable yo puedo utilizar cierto tipo de distribuciones. En el caso de las variables categóricas, las medidas de tendencia central carecen de sentido, es decir, en ordinales o nominales, porque en realidad lo que brinda mayor información es la tabla de frecuencias. Vamos a verlo en los análisis. Pero para el caso de las variables continuas, como son las de escala, aquí adquieren muchísimo sentido las medidas de tendencia central, como la moda, la desviación estándar, incluso los percentiles, y las medidas de dispersión. Cabe resaltar nuevamente la desviación estándar, y cobran importancia. Esto lo vamos a ver desde el ejercicio demo.sap, que ya ustedes saben cómo incluirlo al activarlo. Entonces si vienen a la carpetita y aquí desde la carpeta buscan el disco duro y hacen el recorrido hasta llegar al ejemplo. Bien, miremos entonces qué podemos hacer con estas. Comencemos primero con las variables categóricas. Para eso vamos a trabajar dos variables. Aquí vamos a trabajar la variable. Recordemos que esta base de datos es un ejemplo de un estudio que se aplica, una encuesta, a las personas que de acuerdo a su edad y de acuerdo al ingreso, edad e ingreso, tienen diferentes tipos de consumo. Aquí las que vamos a trabajar son dos variables. En últimas la televisión, que si tienen televisión o no, que lo que ustedes ven acá, si tienen televisión o no, y cuyos valores son 0 sí, 1 no. Y la otra es si tienen agenda digital. Igual los valores que tienen, es importante siempre mirar los valores. Cuando los valores aparecen 0 y 1 nos permite trabajar la moda. Cuando solamente está otro tipo de información es imposible establecerlo. Bien, entonces para hacer este ejercicio vamos a análisis, informes, estadísticos descriptivos, frecuencias, y ya aquí por defecto las tengo yo montadas, ¿no? Tiene televisión y tiene PDA. En estadísticos, como decíamos, no es relevante establecer este tipo de estadísticos, ¿no? Entonces le damos continuar, aceptar, y aquí nos aparece en estas tablas de frecuencias que son supremamente ricas, ¿no? Ya podemos establecer, por ejemplo, que los que sí tienen televisión es un porcentaje muy bajo en comparación de los que sí tienen programa de agenda digital. Bien, si esto lo miráramos en términos de los gráficos, nos vamos a los gráficos, y ustedes saben que se maneja de esta ventana. Aquí aceptar para no predefinir ninguna de las funciones. Lo más recomendable en términos de gráficos son los gráficos de barras para este tipo de variables categóricas. Por ejemplo, vamos a hacer una por una. Si tiene PDA, o sea que es la agenda digital, vamos a ver qué pasa. Barras, ahí está. Miremos, tiene televisión,
Le damos a aceptar, que aparece que es de suma utilidad este tipo de gráficos. Ustedes saben que les pueden colocar acá de nada, no nos sirven las frecuencias porque va a salir 1 o 2, no van a salir ustedes, por ejemplo acá nos va a salir en televisión o 0 o 1, aquí el 0 y aquí el 1 no nos sirve de mucho. Y así hacemos con la otra variable, perdón, gráficos, y para la otra variable entonces tiene PDA. Bien, vayámonos entonces ahora a cuando trabajamos específicamente medidas para variables de escala. Sobre esta misma base de datos, demo.sap, vamos a mirar por ejemplo la variable edad. ¿Qué características tiene la variable edad? Bueno, es numérica, ¿sí? Y no se le colocó valor ninguno porque si nosotros miramos aquí en la vista de datos, podemos apreciar la gran variedad de datos, entonces no tiene sentido construir valores. Pero esto es de suma utilidad para poder establecer los estadísticos que queremos mirar de media, moda y alguna medida de dispersión. En otro archivo que les tengo vamos a trabajar los percentiles, que son supremamente útiles de trabajar. Bueno, entonces aquí en este caso vamos a trabajar esta variable de edad, como les venía diciendo. Vamos a variables, vamos a analizar informes estadísticos descriptivos, nuevamente frecuencias, quitamos estas dos y nos venimos a la variable edad. Ahora sí, en los estadísticos podemos mirar la moda en los datos. Miremos los percentiles. Ahora yo les explico en el tablero cómo se hace esto. Para mirarle el grado central, coloquémoslo en 50 y establezcamos también, por ahora dejemos esto, tendencia central de estos elementos y percentiles como valores de percentil. Bien, la desviación estándar la vamos a manejar luego que yo les haga a ustedes un ejemplo en el tablero de la medida aritmética, si yo pienso que no hay problema con ustedes, ¿no? Que es el promedio de la suma de los datos sobre el total de datos en términos de tendencia central. Bien, vamos a continuar, aceptar, y lo que podemos apreciar acá es la media, que está en 42.6, la moda, que es 39, es decir, lo que más se repite, y los percentiles 50 y está a 41. ¿Cómo graficamos esto para darle mayor riqueza a esta interpretación? Entonces nos vamos a gráficos, generador de gráficos, y ahora no vamos a trabajar las barras. Lo más recomendado para este tipo de variables de escala es el histograma. Entonces vamos al histograma, lo escogemos, lo arrastramos y colocamos la edad en años. Cuando colocamos la edad en años, vamos a aceptar. Y ahora desen ustedes cuenta lo interesante de la imagen. Entonces nos muestra unas frecuencias, una tendencia, nos dice que la media está en 42.6, la desviación estándar de los datos frente al promedio está en 12.29 con un total de datos. Si nosotros le colocamos una curva a esta información, vamos a apreciar mejor la información. Aquí en elementos, mostrar curva de distribución, la distribución normal,
desen ustedes cuenta de la riqueza de la información. Entonces ya podemos saber cómo se están comportando los datos de acuerdo a una distribución normal. Entonces tenemos una media que está en 42, más o menos por acá, con una frecuencia acercándose a los 200, una desviación estándar de los datos frente a un promedio de 42, y la curva que nos ayuda a entender muchísimo más la información en términos de la edad, cómo se está comportando. Bien, en el siguiente vídeo, o bueno, hagámoslo acá de una vez, iniciemos esto, abramos otra base de datos. Lo que vamos a hacer con esta es una que yo construí con ustedes sobre los percentiles. Los percentiles es una medida de suma importancia para poder establecer los valores que dividen un conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Por ejemplo, es como si yo tuviera un bebé varón de 3 meses que está en el percentil 40 de peso y en el 80 percentil de altura. Quiere decir que el 40% de los varones de 3 meses pesan lo mismo o menos que lo que el bebé dijimos que tiene, y el 60% pesa más. Veamos ese ejemplo ya en el tablero. Ahora yo pausaría el vídeo, les coloco a ustedes en el tablero el ejemplo, pero aquí ya incluí los datos, o sea, vamos a hacer unos percentiles para 22 datos, es decir, vamos a dividir estos 22 datos en 100 partes iguales para mirar cómo se comportan los percentiles y llevarlos a un ejemplo desde el software, y a un ejemplo donde podemos aplicar a esta variable continua la medida de tendencia central, la moda, y también cómo se comporta esto en términos de los percentiles y mirando la curva de distribución. Entonces miremos analizar informes estadísticos descriptivos, frecuencias, número de estudiantes, edad. En estadísticos coloquemos el percentil 50, una media mediana de moda, le damos continuar, aceptar, y ustedes van a poder apreciar en el resultado de los datos esta importante información. La media dice que está en 14.59, la mediana en 14.50, el percentil está en 14.50 también. Ahora, para poder apreciar mejor esta información, aquí nos da el número de estudiantes en total, las edades, su comportamiento, las frecuencias, pero veamos esto en una curva, es decir, en un gráfico, para poder interpretarlo mejor. Entonces, si nos venimos a gráficos, en orden de gráficos, recuerden que lo más recomendable son los histogramas. Número de estudiantes, le damos a aceptar, y desen cuenta ustedes la interesante gráfica que nos arroja el software. Le damos nuevamente doble clic. En elementos le vamos a mostrar la curva de distribución, una distribución normal. Y miremos aquí lo interesante de la información. Entonces ya podemos ver, de acuerdo a la distribución normal, cómo se comporta la media, que está en 14.59, los percentiles que también nos dieron muy cercanos, ¿no? Aquí en percentil lo tenemos en 14,50, casi que un 15, y las tres informaciones mostrándonos cómo se comportan los datos. Entonces, como ustedes ven, este ejercicio es de suma riqueza. Les queda a ustedes ahora jugar con la base de datos que yo les paso y poder seguir estableciendo, en este caso a través de variables continuas, los diferentes estadísticos de dispersión y de tendencia central, cómo nos ayudan a interpretar la información de una forma supremamente útil. Bien, los dejo entonces con las imágenes, media, mediana, moda, percentiles.
las frecuencias, los válidos, y cómo podemos apreciar esto de manera supremamente rica a través de una gráfica con una curva de distribución.